No permitas que los mexicanos seamos engañados. En la descripción del video te voy a dejar un enlace para que puedas descargar el video. ¿Qué tal? Te saludo nuevamente. En esta ocasión te presento el quinto video que he realizado mostrándote ahora una de las estrategias de campaña política que es utilizada como una especie de anzuelo para pescar a la gente. Yo la definiría mejor como una trampa, una artimaña, un engaño, porque precisamente en este tipo de actos es que me siento de verdad muy ofendido. ¿Por qué? Porque tal vez creen que la gente somos unos idiotas, unos ignorantes y nos quieren ver la cara, etcétera, etcétera. Sin embargo, sabemos que este tipo de trampas las realizan porque quieren subir al poder a como dé lugar, a base de demagogia, a base de engaños, a base de decir a la gente lo que la gente quiere escuchar. Me siento como si frente a mí estuviese un individuo que quiere hacerle daño a un niño y para lograr su objetivo pues le regala dulces, los cuales servirán como trampa para que el niño por su propia voluntad le abra las puertas a su propio verdugo. Así me siento yo. Precisamente eso es lo que me motiva a realizar estos videos, porque quieren engañar a los mexicanos y quieren que aceptes el engaño voluntariamente. Por eso te insisto, por favor, comparte la información en todas tus redes sociales. No te quedes callado, no tengas miedo, Dios está contigo, porque la verdad es que mucha gente ni siquiera figura lo que se viene en caso de que se instale el comunismo y el socialismo en nuestro país. No tienen ni siquiera la más remota idea de ello. Por eso de ti y de mí depende que ellos se enteren del peligro que se aproxima. Sin embargo, aún así te digo que tú eres libre de votar por el que tú quieras. Si tú quieres comunismo, pues adelante. Pero si no quieres comunismo, pues entonces sal a votar por otro diferente. Pero sal a votar, por favor. Porque si no lo haces, lo más probable es que te impongan lo que tú no querías. El voto no debe ser forzado. Pero sí te digo una cosa. No me gustaría que el día de mañana estuvieras llorando diciendo, es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo. Claro que no, sí sabías y sí te dijeron. Por eso debes como ciudadano mexicano razonar tu voto. Debes enterarte que hay grupos que destruyen naciones abusando de la ignorancia de las personas para perpetuarse en el poder. El dinero no crece en los árboles, no te creas sus trampas, no te creas sus promesas fiscalmente insostenibles. La ecuación económica de una nación es muchísimo más compleja que eso. No seas indiferente a esa realidad. Y sin más, vamos entonces a ver el video. De que cada 2 años me voy a someter a la revocación del mandato. Va a haber una consulta a los ciudadanos. ¿Quieres que siga el presidente o que renuncie? En efecto, el pueblo pone, el pueblo quita. Se necesita una reforma constitucional. Voy a enviar esa iniciativa, tan luego lleguemos a la presidencia, para que se permita la revocación del mandato. Candidato, en caso de que usted perdiera la elección, ¿aceptaría haber sido derrotado? ¿Sí Desde luego que sí. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. De que cada 2 años... Si, por ejemplo, yo a los 2 años se necesita una reforma constitucional, voy a enviar esa iniciativa, tan luego lleguemos a la presidencia, para que se permita la revocación del mandato. Porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Candidato, en caso de que usted perdiera la elección, ¿aceptaría haber sido derrotado? Desde luego que sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años. Yo he dicho que incluso antes, incluso antes, incluso antes.
Mire, yo le voy a explicar en resumidas palabras lo que significa el socialismo, porque el socialismo ellos se lo pintan a ustedes de que el pobre va a ser rico, de que el pobre va a tener el mismo nivel social del millonario, y es totalmente falso. Ellos lo que hacen es que le quitan al millonario. El pobre siempre va a seguir siendo pobre, y el rico, como le van a quitar todo, va también a ser pobre o se tiene que ir del país. El socialismo es sinónimo de pobreza, el socialismo es sinónimo de desgracia, de escasez, de delincuencia. No existe un pueblo en el mundo que vaya a salir adelante con ese sistema. Se lo dice Joe Chirino, un venezolano que ya tiene 10 años que se fue de su país a consecuencia de un sistema socialista. Cuando usted escucha hablando de ese señor le va a decir a usted: al pobre yo le voy a dar un sueldo mensual sin trabajar. El pobre ya no lo van a explotar más las compañías, porque eso es lo que ellos alegan para ellos traer a la gente y apoderarse. Y después que están en el poder dicen: hay que cambiar la constitución, porque cuando ellos empiezan a cambiar la constitución, ellos lo único que buscan es que no los toquen a ellos, que ellos se reelijan 20.000 veces si ellos quieren. Y entonces cuando ustedes se descuiden, tienen instalado en su país una narcodictadura. Busquen el que les está proponiendo ser presidente de su país y revisen las propuestas que él está haciendo, y busquen al gracias a Dios muerto Hugo Chávez y comparen las propuestas que Chávez le hacía a los venezolanos, y ahí ustedes van a sacar su propia conclusión. Si el socialismo fuera bueno, ¿por qué los cubanos prefieren que se lo coman los tiburones antes de seguir allá? ¿Por qué hay millones y millones de venezolanos que nos insultan, que nos atropellan? No nos importa eso con tal de salir de Venezuela. No acepten ese sistema nunca. El pueblo sufre la desgracia de la escasez. Vayan a un supermercado en Venezuela. Mire, yo quiero llorar. 12 horas sin electricidad en mi casa. Usted va a un supermercado y ahí no hay ni arroz con qué comer. La gente está flaca, la gente se está muriendo de hambre, porque no hay nada ahí. Así que no se dejen, no sean bobos, no se dejen hacer eso.
Pues muy bien, pues aquí lo tienes. De ti depende creerlo o no creerlo. Yo te estoy demostrando que estos personajes, esta coalición de partidos, Morena, PT, son socialistas, son comunistas y quieren el chavismo bolivariano acá en México. De ti depende creerlo o no. Yo te sugiero que entres a esta página, a este periódico, y la leas completa, por favor. Ahora bien, volviendo a aquellas estrategias que ya en su momento utilizó Hugo Chávez para engañar a la gente o para endulzarle los oídos a la gente, y que Andrés Manuel está utilizando también, te invito a ver el siguiente video. Este video tú lo puedes ver completo, sin embargo yo lo voy a comenzar aquí en el minuto 30:23 y vamos a ver lo que dice. Nuestro propósito es otorgar becas de 2.400 pesos mensuales a 300.000 jóvenes. También a 2.300.000 jóvenes. Esto no les gusta mucho a los conservadores y nos acusan de populistas, pero como aquí no hay conservadores, no, les voy a pedir que se tapen los oídos. Vamos a contratar a 2.300.000 jóvenes. Se les va a pagar un sueldo. El gobierno va a pagar la nómina de 2.300.000 jóvenes que van a ser comisionados para que se capaciten para el trabajo. Se les va a enviar como aprendices a talleres, a empresas, al sector agropecuario, a las actividades productivas. A 2.300.000 con un sueldo mensual de 3.600 pesos a cada uno. Aquí la tienes, esta propuesta. Ahora vamos a ver la de Hugo Chávez. Tú la puedes buscar con este nombre. Vamos a verla. Y esto es también justicia. Esto no es como dice la burguesía, que Chávez está botando la plata, regalando la plata. No. Yo quiero darle una beca estudio y una beca trabajo, bueno, a los que se incorporen, como se están ustedes incorporando a las tareas de la gran misión, saber y trabajo, para, bueno, sustentar la vida de cada quien, porque están desempleados, pues. Están desempleados. Mientras dure el proceso de formación, estaremos asignándole una beca. Se da por varios meses, pues. Esa beca tiene dos variantes. Una, para el proceso formativo, teórico y práctico, pero que aún no se inserte en el ámbito de trabajo. Vamos a asignar, estoy aprobando 430 bolívares mensuales para aquellos compatriotas que estén allí recibiendo clases, pues. Recibiendo clases. Y aquellos y aquellas que estén también en proceso formativo, pero incorporados a algún espacio de trabajo, sea cual fuere, entonces, durante ese periodo donde se mezcla la formación con el trabajo, le vamos a dar la beca, pero beca trabajo de 1.000 bolívares mensuales. El mismo discurso de Andrés Manuel en boca de Hugo Chávez. La misma estrategia que endulza los oídos de las personas. Júzgalo tú mismo, aquí lo tienes. Ahora bien, tú sabes que Andrés Manuel está proponiendo que para poder financiar estas promesas que está haciendo, en la medida que él entre al poder según él, por tanto que se considera una persona que no es corrupta, y por tanto que no es corrupto, entonces ya nadie va a robar de todos los que están abajo de él, entonces se va a ahorrar 110.000 millones de pesos, el cual va a ser para financiar estas propuestas que está haciendo. De tal manera que cuando él entre al poder, como él va a estar en la parte de arriba, entonces ya hacia la parte de abajo ya no va a haber corrupción, por tanto que él se considera como el personaje que no tiene corrupción. Aquí quiero que reflexiones algo. Mira, eso ni a Jesucristo le fue efectivo, porque de 12 de sus apóstoles, él nomás tenía 12, uno de ellos era ladrón y aparte lo traicionó a muerte. Otro lo negó 3 veces y solamente uno de los 12 le quedó al pie de la cruz. Así es que Jesucristo, que él sí era una persona que no tenía pecado y que no tenía culpa alguna, sin embargo, sus discípulos no fueron tan fieles. De manera que entonces este personaje está diciendo que cuando él llegue al poder, entonces él sí va a hacer que todos los demás sean unos incorruptos y que por consecuencia se van a ahorrar 110.000 millones de pesos para financiar estas propuestas. Pues mira, eso que se lo crea el que se deje engañar, porque lo correcto para combatir la corrupción es ir fortaleciendo el diseño de las instituciones mediante propuestas legislativas, en función de que se vaya atacando la corrupción de forma sistemática y no en función de que alguien llegue y te diga quítalo a él para ponerme yo, y poniéndome a mí así vamos a acabar con la corrupción. Pues claro que no, porque eso sería prácticamente pan con lo mismo, y nos estaríamos picando los ojos a sí mismos. ¿Lo comprendes? Ahora bien, tal vez digas, oye, pero ¿qué tal si sí, se tienen buenas intenciones, etcétera, etcétera?
es que el problema no es la intención de acabar con la corrupción. Digo, qué bueno que se tengan esas intenciones. El problema es que estas propuestas las está sustentando en una utopía, en castillos de arena, y por consecuencia eso significa que en la realidad estas propuestas se tendrán que financiar con deuda, incrementando el déficit fiscal del país, el cual es el camino que comenzó a tener Venezuela desde que Hugo Chávez comenzó en el poder. Las mismas buenas intenciones tenía Hugo Chávez, y así con todo y buenas intenciones hundió al país en la pobreza y la represión. Sin embargo, te voy a pedir que tomes en cuenta que Andrés Manuel no está dirigiendo estas propuestas hacia aquel papá que se quedó sin trabajo y que tiene que mantener a 4 hijos, tampoco a aquella mamá que su marido se fue de mojado y no ha vuelto a saber de él, tampoco va dirigida la propuesta a aquella mujer que ha quedado viuda con 3 hijos pequeños y el único sustento era el difunto marido. Date cuenta de esto. Estas propuestas de las becas de Andrés Manuel están dirigidas a las personas que ni estudian ni trabajan, y esto, amigo, le da un vuelco totalmente radical al concepto de esta supuesta ayuda, porque en realidad este tipo de programas enfocados de esta manera son más bien una forma muy sutil de financiar todo un ejército de personas que con tal de seguir recibiendo dinero sin trabajar, estarán dispuestos a actuar de acuerdo a los deseos de aquel que los estaría financiando, y por consecuencia estamos hablando entonces de que estas propuestas son más bien el mecanismo de financiamiento de todo un ejército de porros represor del orden público para desestabilizar el país y obedecer precisamente al sistema y dictador corrupto que les está financiando. Por eso es importante entonces consideres la siguiente información. El ejército mexicano, bueno, las Fuerzas Armadas mexicanas, es difícil saber cuántos elementos activos tiene, pero la cifra va entre los 270,000 y los 300,000, entre soldados y marinos. Yo he estado analizando este plan que tiene el señor Andrés Manuel López Obrador de becas para los niños o los jóvenes que hoy ni trabajan ni estudian, los niños. Él está ofreciendo una beca de 4,500 pesos mensuales a 2,600,000 niños. Es decir, que no importa que el dinero ya lo tiene presupuestado, que va a costar unos 108,000 millones de dólares al año, 108,000 millones de pesos al año, pero que no importa. Pero como todos los políticos se roban 500,000 millones, hasta él va a salir sobrando. Las cuentas no salen porque los 108,000 millones sería, si nomás fueran 2 millones de becas. Pero él en Tijuana en febrero insistió que son 2,600,000. En ese caso, en vez de 11,800 millones, la cifra sube a 14,400 millones. Bueno, pero millones más, millones menos, es lo de menos. A mí lo que me preocupa es el concepto del señor, lo que trae entre manos. ¿A quién le eres leal si eres un nini y de repente alguien te está dando 4,500 pesos mensuales? Es un ejército, Eduardo. Porque el ejército y la Marina de México son leales a las instituciones, al país. Sin embargo, si yo soy un nini y de repente, de un día para otro, me están dando 4,500, dizque para ser aprendiz en pequeñas empresas, en el sector energético, porque, digo, ¿cuáles son las empresas que van a contratar de un sopetón a 2,600,000 muchachos que sean aprendices, aunque les pague el gobierno? No es tan fácil que una empresa, sí, vénganse aquí. No. Esto es más complicado. Pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando de repente sobre las diferentes calles de este país veamos a decenas de miles de jóvenes becarios protestando contra alguna empresa que el líder máximo, el caudillo, el presidente de la República, haya dicho que es corrupta y aborazada? ¿Qué va a pasar cuando decenas de miles de estos becarios rodeen el Senado o la Cámara de Diputados para presionar a los legisladores a que aprueben una reforma constitucional o una ley que haya enviado el señor presidente de la República? ¿Qué va a pasar cuando estos mismos becarios rodeen la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presionar a los 11 ministros a que dictaminen a favor de un asunto que tiene ahí pendiente el gobierno? ¿Y qué va a pasar si un día Tere le critica al mero y sale de su casa y se encuentra una centena de personas gritándole, ¿por qué criticas a nuestro jefe? Si hoy en redes sociales la violencia contra quienes no estamos de acuerdo ni con la candidatura ni las posturas de Andrés Manuel López Obrador, somos víctimas de una furia terrible. Amenazas de muerte yo las he recibido, no sé si tú, Tere, pues pero yo las he recibido. Pero cosas horribles. Y me pongo a pensar, oye, voy a tener un ejército yo, como próximo presidente, de 2,600,000 jóvenes elementos que van a obedecer ciegamente. Y te digo Vamos a suponer que nomás la mitad obedezca ciegamente. No, a ver, el 10% Son 5 veces. es mucho. El 10%, mucho, claro. El 10% ya es igual que el ejército mexicano. Sí. Y la Marina. Ahora te voy a decir una cosa, todas estas prácticas clientelares, pues yo creo que ha sido la gran lucha en nuestro país porque se terminen, justamente por eso, porque realmente son grupos humanos que responden pues como autómatas, Claro. digamos, ante quien los está maiceando. Alguien podría decir que yo estoy loco, No. pero el problema es que lo mismo ocurrió en Venezuela.
Lo mismo ocurrió en la Alemania nazi, lo mismo ocurrió en Cuba, lo mismo ocurrió en la Unión Soviética y en la Italia fascista. Así ocurre. Pero, Eduardo, dice bien Tere, lo mismo ha ocurrido en este país durante mucho tiempo con clientelas políticas. Tenemos la tragedia de que programas sociales que en algún momento tuvieron buenas intenciones no sirvieron para crear ciudadanos, no sirvieron para graduar a quien los recibe, sino para volverlos dependientes y leales a quien entrega el cheque. A ver, a mí lo que me preocupa, y tienes razón, Luis Miguel, pero lo que me preocupa es, por años, o quizá por décadas, hemos ayudado asistencialmente a mujeres, por ponerte un ejemplo, ¿no? O a mujeres embarazadas o mujeres adultas mayores. Es bien distinto lo que está proponiendo ahora Andrés Manuel, porque está focalizado a jóvenes, primero, que no tienen económicamente una posibilidad real de supervivencia, sino es esa porque no va a haber economía, en términos reales. Si tú dijeras, oye, bueno, pues además tienes la posibilidad entre ser pues un subordinado, ¿no? del sistema, o irte a trabajar de ingeniero a una empresa, seguramente muchos de ellos elegirían lo segundo. El tema es que esa segunda posibilidad no va a ser posible. El problema es que son muchachos que no estudian y no trabajan. Pero lo más impreparado de lo impreparado, que tristemente, y hay que decirlo, tristemente, no tienen cabida en la economía porque el sistema no ha jalado bien. Pero aunque los capacitaran, Eduardo, no va a haber un mecanismo de salida, que ese es el problema de fondo. Sí, o sea, no hay para darle empleo a todos. Pero el problema de fondo es que sí hay un asunto de el bono demográfico se está convirtiendo en el lastre demográfico. Claro. O sea, lejos de ser un activo, se vuelve un pasivo. Ese es el problema de fondo. Sí necesitamos una política pública para los jóvenes. Necesitamos que estén motivados, que sean productivos. Sí, pero eso no mantenidos. Con generación de riqueza, con inversión pública, con inversión extranjera. A mí me preocupa que este señor López Obrador apoya a los grupos más violentos de nuestra sociedad. No me voy a ir muy lejos. A la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, todas estas diferentes secciones, la 22, la 39, etcétera, que bloquean calles, Oaxaca Reforma, queman camiones. O sea, paran una ciudad cuando quieren. No, esos son los grupos. Ahora reforma. Imagínate, pero a lo bestia. Sí. Es una locura la que estoy pensando. No, es de pánico. Ojalá me equivocara, pero yo he analizado y he dedicado gran parte de mi vida a analizar estos grupos extremos. Me he dedicado a analizar el caudillismo en sus diferentes manifestaciones. Y a eso le sumo que la democracia está en descrédito ante precisamente estos grupos. Entonces, cuidado, cuidado. Ese es el asunto, pero no solo eso, sino que ahorita en adelante te voy a mostrar precisamente la prueba de que en realidad es una mafia mucho más peligrosa la que se está imponiendo con los líderes de Morena, con este señor a la cabeza. Es una mafia mucho más agresiva, una mafia a la que no le puedes decir nada porque es totalmente impositiva, totalitaria, etcétera, etcétera. Y te lo voy a mostrar, por eso es que quiero que veas los siguientes videos, los cuales te mostraré en el próximo video. Por lo pronto, hasta aquí voy a dejar este video. Te pido por favor, si la información te pareció importante, compártela, no te quedes con ella y nos vemos en el próximo video. Gracias.